Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de Oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de Occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados, enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En Misterios de Oriente y Occidente. La senda del Zen. A partir de los siglos VI y VII, el budismo comenzó a infiltrarse en Japón a través de China. Surgieron distintas escuelas de budismo, pero adquirió un carácter muy especial la denominada Shan en China, que luego sería la Zen en Japón. El budismo Zen es una vía hacia la iluminación que desde hace décadas ha despertado un gran interés entre los occidentales. Es de algún modo una especie muy singular de sincretismo entre el budismo y el taoísmo, ya que la enseñanza taoísta imperaba en China cuando penetró la corriente budista. El origen, la evolución y el espíritu del Zen. En el siglo I, el budismo penetra en China, para 3 siglos después configurar la escuela de budismo Shan, más adelante Zen en el país nipón. Muy influida por el taoísmo, se formó esta rama budista muy especial y que, a diferencia de otras, insistió en que la iluminación no era gradual, sino repentina o abrupta. Y puso el énfasis en que la experiencia liberadora debe conseguirse en la vida cotidiana, sin necesidad de renunciar al mundo ni adoptar la vida monástica. Los primeros expositores y maestros Chan impartían las enseñanzas despojándolas de cualquier convencionalismo, artificio o especulaciones metafísicas. 2 monjes y maestros alcanzaron gran relieve divulgando la más pura enseñanza Chan, Tao Shen y Zheng Chao, que exhortaban a los aspirantes a que buscasen con ellos su propia naturaleza o identidad iluminada. Estos maestros eran a la vez taoístas y budistas. Los seguidores del Zen, en su intento por entroncar esta rama budista directamente con la enseñanza de Buda, para consolidar su autoridad, insistieron siempre en un pasaje que tuvo lugar en el pico del buitre sagrado, y que seguramente dista mucho de ser histórico. Se dice que en cierta ocasión el bendito se hallaba predicando a sus discípulos en esta colina y que en esos momentos un brahmán se acercó a él y le ofreció una flor, rogándole que siguiera impartiendo el Dharma. Buda elevó entonces la flor en el aire, la contempló y guardó un significativo silencio. En esa situación, he aquí que un discípulo esbozó una sonrisa, porque al parecer era el único que había comprendido el gesto saturado de elocuente sabiduría del Buda, mostrando el Dharma sin necesidad de recurrir a las limitadoras palabras y haciéndolo de un modo directo a través de un gesto y un prolongado silencio. De ese modo, bastante difuso, los budistas Zen quieren darnos a entender que el mismo Buda sería el primer patriarca Zen o expositor del Zen como tal. Como quiera que fuere, 28 patriarcas seguirían a Buda
en el linaje de patriarcas de esta escuela sui generis. Estos patriarcas fueron transmitiendo unos a otros las enseñanzas Zen. En el siglo V vive en China un personaje que a nadie puede dejar indiferente, Bodhidharma. Más adusto de cuanto pueda decirse, a veces incluso fiero. Este hombre llegó a China desde India y es tenido por el fundador de la escuela Xi'an. Se entrevistó con el emperador Wu Deliang, que era un fervoroso devoto budista empeñado en la difusión del Dharma. Bodhidharma no se anduvo con ningún tipo de etiquetas o protocolos y se mostró tan hosco como era habitual en él. El emperador le puso al corriente de sus empeños por difundir la enseñanza y le preguntó qué méritos habría ganado con ello. Bodhidharma repuso tajantemente: «No habéis conseguido absolutamente ningún mérito». Desconcertado y dolido, el emperador entonces preguntó: «¿Cuál es el primer principio de la doctrina?». Bodhidharma le miró con sus ojos de fuego y aseveró: «Todo está vacío, no hay nada sagrado». El emperador estaba perplejo y desorientado. Preguntó: «¿Y quién eres tú para estar aquí entre nosotros?». El patriarca repuso secamente: «No sé». Después de este encuentro con el emperador, el patriarca se retiró a un monasterio y estuvo meditando incansablemente a lo largo de 9 años, siempre de cara a la pared. Cierto día llegó a visitarle un hombre llamado Huiko y le rogó que le impartiese los fundamentos de la doctrina. Bodhidharma no le hizo el menor caso. Huiko era un serio y motivado aspirante y no dejó de insistir. Bodhidharma le ignoraba. Así pasó el tiempo. El aspirante no estaba dispuesto a desistir y supo esperar a lo largo de mucho tiempo, pero su paciencia se iba poniendo a toda prueba y la ansiedad crecía. Tanta era su motivación espiritual que se amputó uno de los brazos para demostrar su interés por recibir la doctrina y lo depositó delante donde el patriarca pudiera verlo. ¿No era esta una brutal pero evidentísima prueba de la sinceridad de su aspiración y de sus anhelos por recibir instrucción mística? El patriarca se encaró al aspirante y le preguntó a bocajarro: «¿Qué quieres?». «Mi espíritu no está en paz. Te ruego que lo serenes», suplicó Huiko. «Coge tu espíritu y colócalo ante mí para que pueda serenarlo», ordenó el patriarca. «Pero es que cuando lo busco no lo encuentro», replicó Huiko. «Ya ves», dijo el patriarca, «ya he serenado tu espíritu». En ese instante el aspirante obtuvo el Satori o iluminación Zen y posteriormente se convirtió en sucesor del patriarca. Le siguieron otros patriarcas, el más sobresaliente Huineng, quien consiguió un gran número de aventajados discípulos y aseveró: «Si al interrogarte alguien pregunta por el ser, respóndele con el no ser. Si pregunta por el no ser, contéstale con el ser. Si pregunta por el hombre corriente, respóndele hablándole del sabio. Si pregunta por el sabio, contéstale hablándole del hombre corriente. Con este método de opuestos en relación recíproca se produce la comprensión del camino intermedio. A cada pregunta que te formule, contéstale hablándole de su opuesto». Aunque había diferentes escuelas budistas en China, la Chan se impuso de forma rápida y contundente sobre las restantes. Empezaron a florecer sagaces discípulos que se convertirían con los años en hábiles maestros y formarían comunidades espirituales Zen. Poco a poco la escuela Chan adquirió cada vez más relevancia, prestigio y número de seguidores, y todo ello a pesar de una implacable persecución que el emperador taoísta Wuzong emprendió en el año 845 contra todas las formas y escuelas de budismo.
El Zen sobrevivió a tan difícil periodo para la doctrina budista, y no solo eso, sino que a partir de entonces obtuvo su máxima popularidad. Sin embargo, también entonces comenzó a perder parte de su naturalidad y vitalidad, pues empezaron a crearse reglas y normas, principios definidos y métodos a fin de evitar la indisciplina. Se creó una orden y se organizaron comunidades. Al ser impartido como enseñanza, el Chan perdió parte de su fluidez y espontaneidad, aunque a cambio pudieron florecer las comunidades que, con el camino reglado, velaron y custodiaron las enseñanzas. A finales del siglo XI, un activo monje llamado Eisai introdujo el Chan en Japón, que se denomina Zen. Este hombre, que en principio perteneció a la secta Tendai, fue poco a poco interesándose por el Chan, por lo que decidió viajar a China y fue discípulo de sobresalientes maestros. Al volver a Japón, comenzó a difundir los principios Zen y fundó el monasterio de Shofukuji. Está considerado el fundador de la escuela Rinzai del Zen, la más importante junto con la escuela Soto. La escuela Rinzai se sirve de métodos liberatorios como el Koan, el Zazen y el Sanzen. El Sanzen son las entrevistas mantenidas periódicamente entre maestro y discípulo a fin de que aquel, con sus paradojas, gestos, silencios o incluso abruptas actitudes, pueda estimular el desarrollo espiritual del pupilo. Uno de los mayores representantes de la escuela Rinzai llegó a ser Hakuin 1685-1768. Por su parte, la escuela Soto no utiliza el Koan como medio liberador, ya que lo considera un medio artificial. Esta escuela fue introducida en Japón por el monje Doen 1200-1253. Cada maestro, de acuerdo con su propia práctica, experiencias y puntos de vista, ha puesto más el acento en uno u otro aspecto del Zen. Los ha habido desde los que han desaconsejado la meditación sentada, insistiendo en una continua actitud meditativa en la vida, hasta los que han enfatizado la insoslayable necesidad de la meditación sentada o zazen. Unos aconsejan la utilización de koan y otros no. Unos muestran métodos de meditación basados en la respiración, otros en el anhelo de despertar a la budeidad y otros en la extrema receptividad y la percepción de la autonaturaleza o autoser. Otros aconsejan tanto la meditación sentada como el establecimiento de la atención en la vida diaria. Unos consideran oportunas las entrevistas maestro y discípulo y otros innecesarias. Ha habido maestros que se han empeñado en prescindir de todo método para impartir un zen más natural y sin artificios, y otros que consideran absolutamente necesario el método para el progreso espiritual. Algunos han insistido mucho en la disciplina y otros nada. Algunos, para la enseñanza, se han servido del humor, otros del silencio, y no pocos de procedimientos sorpresivos, bruscos e incluso aparentemente despiadados. Unos insisten en las escrituras y el respeto e investigación de las mismas, y otros intencionadamente se burlan de ellas ante el discípulo para prevenirle de cualquier adoctrinamiento. Pero el Zen es, en cualquier caso, la vida misma, y todos los maestros consideran que el pensamiento ordinario no solo es insuficiente para caminar hacia la liberación definitiva, sino una traba incluso. A pesar de que el Chan era una enseñanza libre de cualquier artificio, ritual, actitud solemne o disciplina, contrasta todo ello con la vida muy reglada y saturada de ritos de los monjes Zen en su monasterio en Japón. El Zen es básicamente una actitud vital, por tanto está en cualquier parte y en cualquier lugar y circunstancia se puede conectar con el espíritu del Zen. Puede ser llevado a cabo tanto en el hermetismo como en la vida monástica o en la vida doméstica o cotidiana. Cada uno puede elegir su modo de vivir el Zen, pero en última instancia uno tiene que impregnarse de su espíritu.
El Zen es una enseñanza dogmática que no adoctrina ni tiene exigencias artificiales, que invita a la intuición mística, la libertad interior, el establecimiento de la atención en el aquí y ahora, la superación de los pares de opuestos o pensamiento binario y la espontaneidad de orden superior. Se define como una transmisión oral fuera de las escrituras, no depende de las palabras ni de las letras, busca directamente la esencia del ser humano, mira la naturaleza humana y alcanza la iluminación perfecta. Sin embargo, si algo no le gusta al Zen es definirse, y con ello limitarse. Precisamente huye de todas las etiquetas y artificios, rótulos, categorías, convencionalismos, formas y abstracciones filosóficas. Gusta de ser escurridizo, esquivo, alógico, que no lo ilógico, paradójico, irracional y antifilosófico. Se revela contra los estrechos puntos de vista, las ideas y opiniones, los argumentos intelectivos y las abstracciones metafísicas de cualquier orden. Para el Zen, el verdadero conocimiento, es decir, el transformador y liberador, no nace del intelecto ni del raciocinio ordinario, ni por tanto de los pares de opuestos, dulce-amargo, blanco-negro, que precisamente deben ser unificados y trascendidos, pues sólo así brota una sabiduría reveladora. En el terreno de la conquista de la iluminación, el intelecto es insuficiente y en el peor de los casos encadena. La visión intuitiva no nace de la lógica, y si no hay visión intuitiva, no puede haber aprehensión de la realidad ni liberación. Por eso se nos aconseja: deja ir tu espíritu y hazte como una pelota que el río lleva montaña abajo. Objetivo: el Satori. El Satori es un elevadísimo estado de conciencia iluminada que hace posible el conocimiento supraconsciente o intuición. Este conocimiento es el desencadenante de una visión directa de la realidad, tanto interna como externa, y permite al que lo experimenta tener un destello o vislumbre de orden superior, de su genuina naturaleza o autoser. De acuerdo con los maestros, Zen proviene abrupta y repentinamente, pero solo tras muchos años de esfuerzo y cuando la mente está lo suficientemente madura para que se produzca este fogonazo de comprensión directa que modifica las estructuras de la mente y logra un entendimiento que va más allá de lo racional y que reporta el verdadero conocimiento. El Satori es la experiencia de iluminación que posibilita la liberación de las ataduras de la mente y el surgimiento de la sabiduría que pone fin al sufrimiento y emancipa. Mediante el Satori, el que lo experimenta obtiene el conocimiento directo de la realidad, que no es captable mientras persista el pensamiento binario y por tanto el juego de los pares de opuestos. El Satori surge en una mente muy liberada de oscurecimientos y que puede obtener una visión justa y penetrativa de lo que es. Después de la experiencia del Satori, cambia por completo el modo de ser y reaccionar, contemplar y sentir del individuo, tanto más cuanto más profunda haya sido la experiencia del Satori o más se repita. Se trata de una experiencia que no puede expresarse mediante palabras y que es intransferible y transegoica, o sea, que no se vive desde el ego, sino que es la manifestación de la mente iluminada que subyace en la persona. El Satori es la respuesta que no puede llegar mediante el conocimiento ordinario. Es como una implosión de entendimiento claro que transforma interiormente y reorganiza toda la psiquis en otra dimensión bien distinta a la condicionada. Esta experiencia liberadora reporta un enorme sosiego, contento, fluidez, superación de toda preocupación, aflicción o tribulación, imperturbabilidad y sagacidad. La persona ya no vive desde su ego, sino desde su naturaleza iluminada. El Satori aniquila la ignorancia de la mente y todo lo que de ella se deriva,
Aunque dure un instante, es una conmoción que trastoca la mente y todas las perspectivas existenciales. Cuando los maestros recurren a sus enseñanzas paradójicas, acertijos, gestos incomprensibles a través de la lógica o métodos bruscos para sacudir el espíritu del discípulo, lo hacen con el fin de ayudarle a que se produzca el satori. Solo es posible que esa sacudida tenga todo su efecto cuando la mente está lo suficientemente madura para la iluminación. Hay una historia que no está exenta de crueldad, pero que es, en este sentido, más que significativa. Un monje, desde la distancia, observó a un maestro hablando con otro maestro que había venido a visitar el monasterio. Cuando su maestro le preguntó al visitante qué era el budismo, el otro, para responder, levantó el dedo índice en el aire. Días después, el maestro, al encontrarse con su discípulo, le preguntó: ¿qué es el budismo? Y entonces el discípulo, como respuesta, imitando al visitante, levantó el índice en el aire, momento en el que el maestro se lo rebanó. Días después, el maestro volvió a preguntarle: ¿qué es el budismo? El discípulo, para contestar, fue a levantar el mismo dedo y entonces se encontró con el vacío, y en ese momento se iluminó. La mente vieja, condicionada y cargada de reactividades y memorias está incapacitada para la producción del satori. La mente dual tampoco es apta para recibir la experiencia iluminadora. La mente subconsciente, con todos sus automatismos e impresiones subliminales, es también un lastre hasta que se purifica. Cuando uno se vacía, el inconsciente fluye libremente y estimula hacia el satori, pues impulsa a autodesarrollarse y a la propia realización. Existen distintas clases de satori, según su intensidad y duración. También hay experiencias que el discípulo puede tomar por satori, pero que en absoluto lo son. Se trata de pseudo-satoris. Aún el satori más breve es ya una implosión, suficiente para modificar la mente y sus perspectivas. Es siempre una experiencia transformativa de gran calado. Si la mente está lo suficientemente evolucionada tras un largo entrenamiento zen, cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede desencadenar ese golpe de luz y se puede producir en cualquier circunstancia o situación. Es el despertar de la intuición liberadora con toda su colosal masa de comprensión profunda y esclarecedora. Suzuki ha escrito sobre ello lo siguiente: el satori es el destello repentino en la conciencia de una nueva verdad hasta entonces inimaginada. Es una especie de catástrofe mental súbita que ocurre después de acumular contenidos intelectuales y demostrativos. Cuando esta acumulación llega al límite de la estabilidad y el edificio ha llegado a derrumbarse, un nuevo cielo se abre a plena vista. Al alcanzar el punto de congelación, el agua se transforma súbitamente en hielo. El satori sobreviene de improviso cuando la persona ha tocado todo su ser. El mundo aparece ahora vestido con un ropaje nuevo que parece cubrir toda la deformidad del dualismo que es llamado ilusión por la terminología budista. Se produce una deflagración de los contrarios que da como resultado esa implosión de entendimiento directo y transformativo. Es el eureka espiritual y es, desde luego, el objetivo de todo aspirante zen. Aunque finalmente no pueda disfrutar de la experiencia satórica, se dirige y aproxima a la misma tanto como sea posible. La conquista de esa intensa chispa de entendimiento remodela la vida anímica del individuo, sus tendencias, actitudes y conductas. Nunca se es el mismo tras una experiencia de ese calibre espiritual.
El ego se rinde para dar paso a la mente única o naturaleza real. Se escala a los estados más elevados de la conciencia y los relámpagos de discernimiento se suceden, desvelando lo hasta entonces escondido o velado. Esa comprensión profunda desarrolla dicha, sosiego y mucha satisfacción. El Satori muchas veces proviene tras una creciente tensión que finalmente implosiona y abre otras vías de entendimiento y visión en la mente. Todas las técnicas y enseñanzas Zen tienen como propósito alcanzar la experiencia iluminadora del Satori. El Satori puede durar un segundo u horas, pero en ese tiempo la psiquis ya se ha mutado para siempre, aunque no sobrevenga con ello la iluminación definitiva. La experiencia alcanza a las estructuras más profundas de la psiquis y comienza a removerlas. Surge un sentimiento vivencial intenso de la relatividad de todo lo compuesto, y a la vez una visión de unidad y un sentimiento de reconfortante integración. Las nociones de tú y yo se superan, los opuestos se concilian y la sensación de libertad interior es plena. Tras el Satori, la persona es mucho más desapegada, armónica, equilibrada y bondadosa. Y también se sabe desenvolver mucho mejor con los contratiempos o vicisitudes de la vida. Para ir aproximándose al Satori, el aspirante Zen debe ejercitarse para estar siempre alerta, evitando los automatismos mentales y no dejándose arrebatar por el pensamiento dual. Además, debe escuchar o leer las enseñanzas y practicar la meditación. Hay asimismo que fomentar la actitud Zen y llevarla al corazón mismo de la vida. El Zen proporciona las técnicas para trascender el universo mental de los contrarios y obtener la conciencia Zen, fluida, libre, espontánea, alerta, sosegada, en el aquí y ahora, sin artificios, plena y liberada de las redes del ego y sus innumerables engaños. Fuente: Grandes sendas espirituales, de Ramiro Calle.